Estimadas y estimados estudiantes, sean bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy en la cual abordaremos el tema de trabajo y energía cinética. El concepto de energía es uno de los temas más importantes en ciencia e ingeniería. En la vida cotidiana se piensa en la energía en términos de combustible para transporte y calentamiento, electricidad para luz y electrodomésticos y alimentos para el consumo. No obstante, estas ideas no definen el concepto de energía. Solo dejan ver que los combustibles son necesarios para realizar un trabajo y que dichos combustibles proporcionan algo que se denomina energía. La energía está presente en el universo en diversas formas. Todo proceso físico que ocurre en el universo involucra energía y transferencias o transformaciones de la energía. Sin embargo, a pesar de tener una importancia tan radical, no es tan sencillo definir su concepto. Vamos más bien a comenzar a delimitar algunos conceptos que son necesarios para entender a nivel global el funcionamiento de la energía. Uno de ellos es el concepto de sistema y de entorno. En el modelo de sistema, la atención se dirige a una porción pequeña del universo, el sistema, y se ignoran los detalles del resto del universo fuera del sistema. O sea, cuando hacemos referencia en física a un sistema, estamos haciendo referencia a un pedacito del universo. ¿Qué puede ser un sistema válido? ¿Un objeto o una partícula? ¿Un conjunto de objetos o un conjunto de partículas? ¿Una región del espacio, como por ejemplo el interior del cilindro de combustión de un motor de un automóvil? Puede variar en forma, en tamaño, como por ejemplo una bola de goma que se deforma al golpear una pared. Es decir, todos estos son ejemplos de sistemas físicos en los cuales vamos a trabajar el concepto de energía. Vamos a comenzar entonces con una particular que es necesaria para entender los conceptos de energía como tal, y es el concepto de trabajo mecánico. Vamos a analizar primero qué sucede cuando una fuerza constante actúa sobre un objeto. Entonces, en física nosotros al trabajo le hemos dado un significado bastante específico. Este significado está enfocado a la descripción de lo que se logra cuando una fuerza actúa sobre un objeto y este se mueve a lo largo de una distancia. Es decir, en palabras muy sencillas, cuando una fuerza actúa sobre un objeto y ese objeto se desplaza, podemos afirmar que sobre el objeto se ha aplicado un trabajo mecánico. ¿Que de dónde viene? De la fuerza como tal. El trabajo realizado sobre un sistema por un agente que ejerce una fuerza constante sobre el sistema es el producto de la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento y el coseno del ángulo. Ese ángulo es el ángulo que se forma entre los vectores fuerza y desplazamiento. Eso es matemáticamente la definición de trabajo. Si lo queremos observar en términos de una ecuación, aquí la tenemos. Trabajo en esta ecuación, trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. Y quiero que observen algo muy importante. Si yo analizo la unidad en el sistema internacional, fuerza se da en newton, desplazamiento se da en metros. Newton por metro es equivalente a tener un joule de trabajo. Hay que tener aquí claro que podemos escribir todavía eso en términos de unidades más sencillas. Sería kilogramos por metros a la 2 entre segundos a la 2. Esto es lo mismo que tener joules, ¿de acuerdo? Ok. Otra observación que también es importante es que depende de la nomenclatura del libro. Algunos textos al desplazamiento lo mencionan como delta R, algunos otros le ponen la letra S o algunos otros le ponen la letra D con una flechita, bueno, en el estricto sentido del vector. En realidad cualquiera de los tres para nosotros es válido.
es nada más de tener claro que siempre que multipliquemos la fuerza por el desplazamiento vamos a tener un trabajo. Para efectos de lo que es nuestra presentación, vamos a utilizar delta R como simbología del desplazamiento, del vector posición que hemos conversado. Otro asunto importante es que el trabajo es una cantidad física escalar que viene de la multiplicación de dos vectores. Esta propiedad es lo que se denomina producto escalar o producto punto. Y otra forma de expresar la ecuación del trabajo es esta de acá. Y ustedes me dicen, profe, ¿y el coseno del ángulo? Bueno, quiero que observen que, estrictamente estamos hablando, por ejemplo, en el primero de la fuerza en X y del desplazamiento en X. Quiere decir que aquí tendríamos un coseno de 0 grados. Y coseno de 0 grados, ¿por qué 0 grados? Porque recuerden que la fórmula, esta fórmula de acá, habla del coseno del ángulo, el ángulo que se forma entre los dos vectores. Si la fuerza va en X y el desplazamiento va en X, en la misma dirección estamos suponiendo el coseno de 0 grados. Y por lo tanto, coseno de 0 grados es 1, y 1 por F por delta X es F por delta X. Entonces, ya más adelante vamos a analizar un poquito más el producto punto, pero es para que más o menos me entiendan de dónde aparece esa ecuación que está ahí. Como es un escalar, observen que yo puedo hacer la suma de los trabajos que se apliquen en X, en Y y en Z, porque al final cada uno de ellos no tienen dirección, sino que simplemente son escalares que aparecen definiendo una propiedad que en este caso es el trabajo mecánico. Quiero que observen también este diagrama que está aquí a este lado, a la derecha, y para que observen, vean el desplazamiento, vean la fuerza y el ángulo al cual hacemos referencia es el ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. Vean que esta es la línea que representa el desplazamiento como tal. Entonces este ángulo se está formando entre la fuerza aplicada y la línea del desplazamiento. ¿De acuerdo? Podemos tener diferentes tipos de trabajo y aquí vamos a ir haciendo el análisis para que a ustedes les quede muy claro. Y cada una de estas fuerzas va a definir un trabajo diferente. Por ejemplo, analicemos un primer caso de este diagrama a la fuerza Fp. Si nosotros observamos, la fuerza Fp forma un ángulo θ con el desplazamiento que es este que está acá. Entonces quiere decir que el trabajo de la fuerza Fp sería el valor de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Vean ustedes que si nosotros analizamos Fp y θ, pues esta sería la expresión, y observen que θ es mayor que 0, mayor que 0 nada más. θ es mayor que 0 y es mayor a 0 y es menor a 90 grados. Esto, entonces, cuando esto ocurre, esta condición de θ, pues la ecuación sería tal como la vimos antes. Quiero que analicemos un segundo caso. Quiero que analicemos el caso, por ejemplo, de F, de la fuerza F. Vean acá, la fuerza F. Entonces, ¿qué pasa con la fuerza F? Bueno, el trabajo de la fuerza F sería el valor de la fuerza F por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Pero vean, F va hacia la derecha y el desplazamiento va hacia la derecha. Entonces van en la misma dirección. Eso quiere decir que el coseno del ángulo sería 0 grados. No hay ángulo entre ellos. Y matemáticamente ya vimos coseno de 0 grados es 1. Y entonces quiere decir que sería F por delta R. Vean que este sería el caso cuando los dos vectores van en la misma dirección. No hace falta escribir el coseno porque el coseno del ángulo es coseno de 0 y eso es igual a 1. Veamos un tercer caso. Analicemos, por ejemplo, la fuerza de fricción que está acá. Esta que está acá. Entonces, pongámosle fuerza de fricción, como le ponen ahí. Y entonces tendríamos que el trabajo de la fuerza de fricción sería
el valor de la fuerza de fricción por delta R por el coseno, y quiero que analicemos. La fuerza de fricción va hacia la izquierda, se opone al movimiento, y el delta R va a la derecha. Entonces quiere decir que estos están en direcciones opuestas. Y esto quiere decir que si van en direcciones opuestas, el ángulo sería 180 grados. Sería todo ese. Y matemáticamente, coseno de 180 grados es menos 1. Quiere decir entonces que este trabajo sería menos la fuerza de fricción por el desplazamiento. Observen que esta sería la expresión cuando los vectores tienen dirección opuesta. ¿De acuerdo? Y quiero que analicemos finalmente el caso de la fuerza normal o el caso del peso. Cualquiera de los dos como tal. Entonces, si analizamos ese particular, tendríamos, por ejemplo, el de la fuerza normal, sería la fuerza normal por delta R, y quiero que observen, la fuerza normal va hacia arriba, perpendicular a la superficie, y el desplazamiento va hacia la derecha. ¿Qué pasa con el peso? La misma historia, el peso va para abajo y el desplazamiento va hacia la derecha. Vean que en ambos casos se forma un ángulo de 90 grados, son perpendiculares los vectores. Entonces aquí me quedaría coseno de 90 grados, y coseno de 90 grados es 0. Quiere decir que esa fuerza normal o el peso no ejercen trabajo. ¿Por qué? Porque los vectores son perpendiculares entre sí. Vean las conclusiones que hemos sacado a partir de la definición de trabajo como tal para diferentes fuerzas. Si yo quisiera el trabajo total de este sistema, es muy sencillo, porque lo que hago es hacer la suma de cada de los trabajos que cada una de las fuerzas aplicó sobre la caja en este caso. Algo importante que quisiera que destaquemos en este particular es el hecho de que el trabajo de la fricción es negativo. ¿Qué quiere decir que el trabajo de la fricción sea negativo? Es un escalar, entonces quiere decir que hay una pérdida de trabajo. En la fricción disipa trabajo, disipa energía del sistema. Energía que es proporcionada por la fuerza F y por la fuerza Fp que nos muestra el diagrama. Es para que ustedes más o menos interpreten un poco en un sentido más amplio a qué estamos haciendo referencia. Muy bien. Veamos este primer problema. Dice, usted empuja su libro de física 1.50 metros a lo largo de una mesa horizontal con un empuje horizontal de 2.40 newton, mientras la fuerza de fricción opuesta es de 0.600 newton. Entonces, si yo quiero dibujar ese problema, vamos a diagramarlo por acá. Tenemos la superficie horizontal, vamos a tener que hay fricción, ¿de acuerdo? Aquí estaría el libro de física, dice que lo vamos a empujar 1.50 metros, ese sería el desplazamiento, 1,50 metros, con una fuerza horizontal, F, que dice que es 2.40 newton, y que vamos a tener una fuerza de fricción acá, una fuerza de fricción cinética porque se está moviendo de 0.600 newton. Perfecto, vean la descripción. Dice, ¿cuánto trabajo realiza cada una de las siguientes fuerzas? A, el empuje de 2.40 newton, B, la fuerza de fricción, C, la fuerza normal, D, la gravedad, y E, ¿cuál es la fuerza neta sobre el libro? Ok, muy bien. Realmente aquí hay un detalle. Podríamos calcular la fuerza, pero
realmente lo que nos sería más útil sería calcular el trabajo, ya que estamos en este capítulo. Pero bueno, vamos a hacer los dos, no hay ningún problema. Entonces vamos a comenzar primero. Dice que la primera es el trabajo de la fuerza F. La segunda es el trabajo de la fuerza de fricción. La tercera, el trabajo de la normal. La cuarta, el trabajo del peso. Quinta, vamos a poner la fuerza neta y el trabajo neto. Ambas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a solucionarlo. Perfecto. Entonces, el trabajo de la fuerza F. Observen que si yo analizo la fuerza F va en la misma dirección. El coseno es 0 grados. El coseno del ángulo es 0 grados porque tanto F como el desplazamiento van en la misma dirección. O sea, el trabajo de la fuerza F sería F por delta R coseno de 0 grados. Y coseno de 0 grados ya vimos que era 1. O sea, que el trabajo de la fuerza F sería F por delta R. O sea que el trabajo de la fuerza F sería 2.40 newton por el delta R, que es 1,50 metros. Y entonces tendríamos que el trabajo de la fuerza F es igual a 3.60 joules. Con la fricción tendríamos que el trabajo de la fuerza de fricción sería el valor de la fuerza de fricción por el desplazamiento por el coseno, y observen que la fricción va hacia la izquierda y el desplazamiento va a la derecha, entonces sería coseno de 180 grados y 180 grados es menos 1, o sea que el trabajo de la fuerza de fricción sería menos la fuerza de fricción por el delta R, o sea que el trabajo de la fuerza de fricción sería menos 0.600 newton por 1.50 metros. ¿Ok? Perfecto. Y con esto tendríamos el trabajo de la fuerza de fricción, que sería menos 0,900 joules. El trabajo de la normal es perpendicular, entonces sería la fuerza normal por delta R por coseno de 90 grados. Y coseno de 90 grados es 0, quiere decir que el trabajo de la normal es 0. Claro, si dibujamos aquí, la normal está perpendicular. Y si dibujamos el peso, también está perpendicular. Entonces quiere decir que el trabajo del peso sería el peso por el desplazamiento por el coseno de 90 grados. Y coseno de 90 grados es 0, o sea que el trabajo del peso también es 0. En la D, vean ustedes que me piden, pedían el trabajo, pedían a la fuerza neta, pero también yo puse calcular el trabajo. La fuerza neta estaría en el eje X. Voy a calcularla aquí arriba. Entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual y sería F menos FK. F positivo hacia la derecha, FK hacia la izquierda, es negativo, o sea que la sumatoria de fuerzas en X serían 2.40 newton menos 0.600 newton. O sea que la sumatoria de fuerzas en X serían 1.80 newton. Para calcular el trabajo neto hay dos opciones. La primera opción es decir, que el trabajo neto es la suma de todos los trabajos. El trabajo total o el trabajo neto sería el trabajo de F más el trabajo de FK más el trabajo de la normal más el trabajo del peso. O sea que el trabajo total serían 3.60 joules más menos 0.900 joules más 0 más 0. Y esto nos da por resultado
que el trabajo total es 2.70 joules. Esto es una forma de calcularlo. Hay otra ecuación. Nosotros podemos decir que el trabajo total sería la fuerza total o la fuerza neta por el desplazamiento. O sea, 1.80 newton por el desplazamiento, que es 1.50 metros. Y podemos poner eso en la calculadora y nos da por resultado que el trabajo total es 2.70 joules. Da lo mismo. Esta sería la segunda forma de calcularlo. 2.70 joules. ¿Ok? Vean un poquito ahí la definición de trabajo, cómo la aplicamos, y observen cómo comenzamos a hacer relaciones importantes con las leyes de Newton. Veamos este segundo problema. Dice así: suponga que el obrero del ejercicio 6.3 empuja hacia abajo con un ángulo de 30 grados bajo la horizontal. Ok, entonces hay que remontarnos. Es un obrero que está empujando una caja, entonces ahora la está empujando con ese ángulo. Si quisiéramos dibujarlo para analizar qué es lo que estamos teniendo, sería algo así. Tendríamos acá la caja, bueno, lo que está empujando el obrero, y tendríamos que él va a aplicar una fuerza de esta manera. Dice que este ángulo es de 30 grados, ¿ok? Y esta sería la fuerza F que él va a aplicar. El problema decía que había fuerza de fricción, ¿ok? Y el problema 6.3, y particularmente me decía que el coeficiente era 0.25. Entonces ese es un dato que tenemos que tomar. Vamos a tener que va a haber fuerza de fricción y que ese coeficiente de fricción cinética 0.25. Y también indicaba que el obrero iba a mover la caja una distancia de 4.5 metros. ¿Ok? Muy bien. Esos eran los datos del problema 6.3. En el problema 6.3 era la fuerza horizontal. Bueno, ahora le cambiamos la situación a una fuerza inclinada. Dice. Muy bien, disculpen, ahí. Dice, ¿qué magnitud de fuerza debe aplicar el obrero para mover la caja con velocidad constante? Entonces, la pregunta A, lo que dice es, ¿cuánto es la fuerza de manera que V sea constante? Muy bien. Esa es la pregunta A. La pregunta B dice, ¿qué trabajo realiza esta fuerza sobre la caja si se empuja una distancia de 4.5 metros? Entonces, la pregunta B sería el trabajo de la fuerza F. Perfecto. La pregunta C dice que ¿qué trabajo realiza la fricción? La pregunta D, trabajo de la normal, de la gravedad y trabajo total. Son las mismas preguntas que antes, básicamente. El C sería el trabajo de la fricción. D, trabajo de la normal y trabajo del peso. Y la última, el trabajo total, trabajo neto. Y otro dato importante es que esto tiene una masa de 30 kilogramos, que no lo anoté antes. 30 kilogramos. Entonces, esta pregunta, la primera pregunta es una pregunta de leyes de Newton. Observen ustedes que me está pidiendo la fuerza con la condición de que la velocidad sea constante. Entonces, quiere decir que para que la velocidad sea constante, la condición para que esto suceda es que la aceleración sea cero, y eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas también tiene que ser cero. Vean ustedes el análisis teórico y cómo vamos a ir tomando como parámetro lo que ya se ha estudiado en el curso. Entonces, quiere decir, ojo, hay que hacer el diagrama de fuerzas.
aquí estaría la fuerza de fricción opuesta al movimiento, acá estaría la fuerza normal y acá estaría el peso. Observen que hay fricción y eso nos cambia todo. Antes de analizar, hay que analizar el eje Y. Antes de analizar el eje X, que es en el donde se da el movimiento, hay que analizar el eje Y. Si yo analizo el eje Y, yo puedo decir que sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y entonces en Y actúan ahora 3 fuerzas. Observen que esta tendría 2 componentes. Esta es F cos de 30 y esta de acá es F seno de 30 grados. Si estamos analizando en Y, vean que la fuerza en Y va hacia abajo, entonces sería la normal hacia arriba menos el peso menos la componente de la fuerza que es F seno de 30. O sea, quiere decir que la normal paso mg a sumar porque está restando y F seno de 30 también lo paso a sumar porque está restando. Entonces me queda mg más F seno de 30 grados. ¿De acuerdo? Ahora, cuando analizo la sumatoria de fuerzas en X, vengo acá y digo sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. En X igual actúan 2 fuerzas. Una es la fricción y la otra es la fuerza, la componente de la fuerza horizontal. Entonces sería F cos de 30 menos la fuerza de fricción y esto es igual a 0. Por definición, la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Y claro, la fuerza normal ya la calculé allá arriba, entonces me queda que F cos de 30 menos el coeficiente de fricción. Y en lugar de escribir la normal, voy a escribir mg más F seno de 30 y esto sería igual a 0. Haciendo los análisis ahí, bueno, vamos a despejarla. F cos de 30, multiplica por cada uno y entonces me queda menos mu k mg menos mu k f seno de 30 igual a 0. Factor común sería f. Paso que no tiene hasta acá, que hay un menos del otro término. Entonces paso ese factor al otro lado a restar, ¿de acuerdo? Y entonces me queda, bueno, factor común f, me queda cos de 30 menos mu k seno de 30 y esto es igual a mu k por mg. Y de aquí ya despejo f, mando ese a dividir nada más, es una cuestión de espacio, ustedes lo pueden hacer y me va a quedar que f sería, bueno, lo voy a escribir, no hay ningún problema. F es igual a mu k mg y entonces me queda abajo coseno de 30 menos mu k seno de 30. Evalúo para los datos que me da el problema. Mu k 0.25, m es 30 y bueno, y el resto es conocido, g 9,8 y los cosenos que lo tenemos ahí. Y me da que es 99.2 newton. Ahora, cuando me piden el trabajo que ejecuta esa fuerza, entonces sería el valor de la fuerza por el delta R por el coseno del ángulo, que serían 30 grados. O sea que serían 99.2 newton por 4.5 metros coseno de 30. O sea que el trabajo de esa fuerza serían 387 joules. Cuando me piden el trabajo de la fuerza de fricción, voy a hacerlo aquí abajito, entonces tengo que calcular la fuerza de fricción. Pero claro, para calcular la fuerza de fricción tengo que calcular primero la normal. Pero como ya tengo el valor de F, yo sé que la normal serían 30 por 9.8 más 99.2 newton seno de 30 grados. Y entonces, bueno, eso es un número. Ese mismo número que tengo ahí para calcular la fuerza de fricción,
multiplico el valor de mu por la normal. O sea, multiplico 0.25 por este resultado que está acá y me queda que el valor de la fuerza de fricción es de 85.9 newton. Y ahora sí, decimos que el trabajo de la fuerza de fricción sería la fuerza de fricción por el desplazamiento por el coseno del ángulo. La fricción va hacia la izquierda, el objeto se desplaza hacia la derecha, entonces sería coseno de 180 grados, que es menos 1, entonces quiere decir que el trabajo de la fuerza de fricción es menos 85.9 por 4.5 metros, y me queda que el trabajo de la fuerza de fricción serían menos 387 joules. El trabajo de la normal es perpendicular, entonces sería el valor de la normal por delta R por coseno de 90 grados, coseno de 90 es 0, o sea que el trabajo de la normal es 0, y en el caso del peso, el trabajo del peso sería el valor del peso por delta R, coseno de 90 grados, porque es perpendicular, coseno de 90 es 0, entonces el trabajo del peso también es 0. Y cuando me piden el trabajo total, hago la suma de todos los trabajos, y entonces tendríamos el trabajo de F, 387 joules, más el trabajo de la normal, que serían menos 387 joules, más 0 joules de la normal, más 0 joules del peso, quiere decir que el trabajo total es 0. Claro, tiene todo el sentido. ¿Por qué tiene todo el sentido? Porque lo primero que dijimos es que como estaba con velocidad constante, la sumatoria de fuerzas es 0. Y antes dijimos que el trabajo total sería la fuerza total por el desplazamiento. Si la fuerza total es 0, el trabajo total también va a ser 0. Vean ustedes ahí el análisis que hemos realizado para llegar a esa conclusión. Veamos este otro. Dice, un transportador de equipaje jala una maleta de 20 kilogramos para subirla por una rampa inclinada de 32 grados sobre la horizontal con una fuerza F de magnitud 160 newton que actúa paralela a la rampa. Vamos a ver. Vamos a ver, entonces voy a hacer el dibujito de esta situación. Vean que ahora es un plano inclinado. Tenemos algo así. ¿De acuerdo? Tendríamos acá la masa, la maleta, hay fricción, y vean que dice que la fuerza actúa de forma paralela a la rampa. ¿Ok? Quiere decir que, bueno, y decía que esa fuerza tenía un valor, de 160 newton. Que la maleta tiene una masa de 20 kilogramos. Sigo con la lectura. Dice, el coeficiente de fricción cinética entre la rampa y la maleta es μk igual a 0,300. Si la maleta viaja 3.80 metros en la rampa, calcule el trabajo realizado y me van a dar una serie de fuerzas. Entonces, vamos a ver. Vamos a terminar de tomar esos otros datos. La fricción, bueno, la rampa tiene un ángulo de 32 grados.
y teníamos que el coeficiente de fricción era de de 0,30. Coeficiente de fricción es de 0,30. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Bueno, 0,300. Y que la maleta viaja 3.80 metros. ¿Ok? Muy bien, ahora sí, ya tenemos los datos completos. Vamos a ir haciendo los cálculos. Dice la pregunta A que encontremos el valor, el trabajo por la fuerza F, por la fuerza gravitacional, por la normal, por la fricción. ¿Ok? Y el trabajo total. Entonces, son los mismos básicamente. Entonces, el trabajo por la fuerza F, el trabajo por el peso, por la fuerza gravitacional, el trabajo por la normal, el trabajo por la fricción y el trabajo total. ¿Ok? Bueno, el de la fuerza F es bastante sencillo porque observen que van en la misma línea, ¿verdad? En la misma línea del desplazamiento. Quiere decir que el trabajo F sería F por delta R por coseno de 0 grados. Coseno de 0 grados es 1. O sea que el trabajo F serían 1.60 por 3.80. 1.60 no, 160 por 3.80. Y entonces quiere decir que el trabajo de F es de 608 joules. La segunda es el trabajo del peso. Pero vean ustedes qué interesante, porque aquí podemos hacer un análisis de la situación. Aquí está el peso, ¿de acuerdo? Entonces, esta es mg. Observen que este sería el eje X donde se mueve la maleta y este sería el eje Y. Quiere decir que este peso, igual que como lo trabajamos en leyes de Newton, tiene dos componentes. Este ángulo de acá es por simetría el mismo ángulo que tiene el plano inclinado. Este sería mg coseno de 32 grados y este de acá sería mg seno de 32 grados. Entonces quiere decir que el peso tiene dos componentes. Si nosotros analizamos el desplazamiento, vean ustedes que el desplazamiento sería esta línea en color naranja. Entonces, estos serían los 3.80 metros. ¿De acuerdo? Ese sería el desplazamiento. Quiere decir que hay dos componentes. Este componente de acá forma un ángulo de 90 grados con respecto al desplazamiento. Pero este componente, observen la dirección, va hacia abajo en el plano, forma un ángulo de 180 grados con respecto al desplazamiento. Serían en direcciones opuestas. Entonces, cuando yo analizo el peso, tengo que analizar los dos componentes. Voy a escribirlo de esa manera. El trabajo del peso sería mg coseno de 32, que sería la primer componente, por delta R por coseno de 90 grados. Observen que este coseno de acá es este que está aquí, ¿de acuerdo? El del valor de la componente. Este se nos hace 0. Más, y la otra componente es mg seno de 32 delta R coseno de 180.
Y observen que este coseno de 180 es menos 1. Vean que este seno de acá es este de acá, ¿verdad? Que es el de la componente. O sea, que el trabajo del peso sería m por g seno de 30 menos, porque este se hace negativo. El primero se hace 0 y el segundo, este, se hace negativo, menos m por g seno de 32 por delta r. O sea, que el trabajo del peso sería menos 20 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado, seno de 32 grados por delta R, que es 3.80 metros. Observen aquí el peso, la componente del peso que va hacia abajo del plano me genera un trabajo negativo, me va disipando trabajo. Eso serían menos 395 Newton. No, perdón, joules, porque es, bueno, Newton metro, sí, joules. En el caso de la normal, si yo analizo la normal aquí en el diagrama va a estar en este punto. Obsérvenla, va a estar siempre perpendicular, porque es perpendicular a la superficie. Entonces el trabajo de la normal sería lo que valga la normal por el desplazamiento por coseno de 90, y coseno de 90 es 0, o sea que el trabajo de la normal se hace 0. Con la fricción tenemos que calcular la fricción. Claro, la podemos calcular aquí arriba un momentito, porque podemos decir, si completamos el diagrama, aquí estaría entonces la normal y la fricción andaría aquí hacia abajo, y acá estaría la fuerza F, que es la que actúa. Si yo analizo cuánto es el valor de las fuerzas, de la sumatoria de fuerzas en Y, que no se mueve, está en reposo, en Y no sube ni baja, porque observen que el eje Y está perpendicular al plano, que es el eje X. Entonces sería la normal menos mg coseno de 32 grados, o sea que la normal sería mg coseno de 32 grados. Muy bien. Teniendo eso claro, la fuerza de fricción sería el coeficiente por la fuerza normal, o sea que la fuerza de fricción sería el coeficiente y la fuerza normal, que es m por g coseno de 32 grados. Perfecto. Esto incluso si uno quisiera, pues le puede poner el número, puede hacer la sustitución nada más para poner allá abajo en la fórmula lo que vaya a utilizar. Sería tendría un valor de 49.87 cuando ustedes lo colocan. 49.87 Newton. Mu K es 0,300, M es 20, G 9,8 y coseno de 32. Y entonces quiere decir, voy a hacerlo acá más abajito, que el trabajo de la fuerza de fricción sería el valor de la fuerza de fricción por el desplazamiento. Y observen, la fricción va hacia abajo, el desplazamiento en el plano es hacia arriba, coseno de 180 porque van en direcciones contrarias. Esto es menos 1, entonces el trabajo de la fricción sería menos la fuerza de fricción por el desplazamiento, o sea que el trabajo de la fuerza de fricción serían menos 49.87 Newton por 3.80 metros, y entonces el trabajo de la fuerza de fricción sería menos 189 joules. ¿De acuerdo? Y el trabajo total sería la suma de todo. Serían 608 menos 395 más 0 menos 189. Entonces, cuando hago esa operación, me da que el trabajo total es 24 joules. ¿Ok? Lo pueden hacer ustedes. Esta pregunta tiene otro inciso, que es el inciso F. ¿Qué me pide la rapidez de la maleta? Dice, si la rapidez de la maleta es 0 en la base de la rampa, ¿qué rapidez tiene después de haber subido 3.80 metros? Bueno, para ese inciso vamos a ocupar lo que se denomina el teorema trabajo-energía cinética.
que ya lo vamos a estudiar. Después, más adelante, cuando lo estudiemos, nos podemos devolver para comprobar la respuesta. Se las voy a dar. La respuesta de esta F, la respuesta de la F, vamos a ponerla por acá. Como les digo, es del teorema trabajo-energía. Ya lo vamos a estudiar. La velocidad o la rapidez final es de 1.5 metros por segundo. Esa sería la rapidez final después de haber subido esa distancia. Como les digo, ya van a ver de dónde tomamos ese valor. De momento me interesa que tengamos muy claro esta particularidad de todo lo que hemos abordado alrededor del trabajo. Muy bien. Ahora, vean ustedes que vamos a trabajar lo que es el producto escalar, porque dijimos que el trabajo era el producto escalar de los vectores fuerza y desplazamiento, pero no ahondamos en eso. Esta es la otra operación de vectores que es muy importante, junto con el producto cruz o el producto vectorial. En el caso del producto escalar, imagínense que tenemos dos vectores A y B y que definen una cantidad escalar que es igual al producto de las magnitudes de los dos vectores y al coseno del ángulo que se forma entre ellos. De forma que A.B es AB coseno del ángulo. Vean que esta definición es la definición del trabajo para los vectores fuerza y desplazamiento. Entonces, por eso es que nosotros decimos que el trabajo lo podemos definir como el producto punto entre el vector, aquí es F, perdón, entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. ¿Ok? Esto es una F. Muy bien. Hay algunas propiedades del producto escalar. Es conmutativo, o sea, es lo mismo hacer A.B que B.A. Obedece la ley distributiva, que si yo tengo A.B más C, sería lo mismo que hacer A.B más A.C, lo que tenemos acá. Para los vectores unitarios se resuelve de la siguiente manera. Vean que si yo multiplico los dos vectores punto I, entonces los dos van en la misma dirección, entonces sería 1 la magnitud del primero, 1 la magnitud del segundo por coseno de 0, porque van en la misma dirección. Por eso que sería 1 por 1 y coseno de 0 es 1 por 1, entonces sería 1. Eso sucede cuando los vectores van en la misma dirección. Si van en direcciones contrarias, por ejemplo, I punto menos I sería menos 1, porque nos quedarían como vectores opuestos. Pero cuando yo multiplico vectores perpendiculares, por ejemplo, I.J, que es el que viene ahí de primero, entonces observen que el ángulo que se forma entre ellos sería 90. Entonces, I.J sería 1 por 1 coseno de 90 grados, o sea que esto sería 0. Y lo otro es que lo que analizamos al principio con el trabajo, que si yo hago el análisis de A.B, es lo mismo que hacer la suma de AX BX más AY BY más AZ BZ, y puedo sumarlos porque son escalares, no son vectores. ¿Ok? Para el caso de la igualdad, bueno, esto es el que estaba antes. Para el caso de la igualdad, si los dos vectores son los mismos, A y B valen lo mismo, entonces pues la relación es esta que está acá. Lo podemos demostrar algebraicamente si así ustedes lo desean. Se puede demostrar muy sencillo haciendo uso de esta definición de aquí arriba. ¿Ok? Veamos un problema que tiene que ver con trabajo y con definición de producto escalar o producto punto, como quieran llamarlo. Dice así. Dice: un carrito de supermercado cargado rueda por un estacionamiento por el que sopla un viento fuerte. Usted aplica una fuerza constante F igual 30 Newton en I menos 40 Newton en J al carrito. Entonces vamos a tomar ese dato. Bueno, voy a seguir leyendo y ahorita lo tomamos. Mientras este experimenta,
un desplazamiento menos 90 en I menos 3 en J. ¿Cuánto trabajo aplica la fuerza que usted o cuánto trabajo tiene la fuerza que usted le aplica al carrito? Entonces, observen que me dan que la fuerza es 30 en I menos 40 en J y que el desplazamiento es menos 9 en I menos 3 en J. ¿Ok? Muy bien, esas son las variables que me da el problema. Ahora, ocupo encontrar el trabajo y entonces decimos que trabajo es F punto delta R. O sea, que el trabajo sería F. Bueno, vamos a escribirlo ya de una vez con los valores para que se nos simplifique. Sería, vamos a copiarlo así, 30 en I menos 40 en J. Voy a quitar las unidades para que nos sea un poco más sencillo el manejo. 30 en I menos 40 en J punto menos 9 en I menos 3 en J. Y entonces aquí aplicamos la propiedad distributiva que antes vimos. Este por este, este por este, este por este y este por este, en producto punto, por supuesto. Ok, entonces serían que el trabajo sería, vamos a escribirlo completo, 30 en I punto menos 9 en I más 30 en I punto menos 3 en J más menos 40 en J punto menos 9 en I más menos 40 en J punto menos 3 en J. Entonces observen, los que son IJ, los que son perpendiculares se hacen 0, entonces este se hace 0 y este se hace 0. Lo que me quedan son los vectores que van, por ejemplo, vean este, 30i, 9i, entonces multiplico las magnitudes, 30 por 9 son 270, pero i punto menos i sería, van en sentido opuesto, sería coseno de 180, entonces sería menos 270 joules en i. Claro, ese menos es del vector. Y de este último sería 40 por 3. Eso sería 120 joules. Y observen, menos j van en la misma dirección, sería coseno de 0. Es decir, se hace 0. Aquí no es i, perdón. Aquí ya no, esto es un escalar. Entonces no tiene dirección. Recuerden que es el producto escalar. Y entonces ya me queda, los puedo sumar, 120 menos 270 da por resultado que el trabajo aplicado es de menos 150 joules. ¿Ok? Muy bien, vean un poco la definición. Profe, ¿y qué ángulo se forma? Por ejemplo, entre los vectores. Bueno, aquí hay varias formas de hacerlo. Podemos dibujar los vectores, esa es una. Podríamos también sacar las magnitudes y aplicar la definición del producto vectorial, escalar, perdón, también podríamos hacerlo. Hay diferentes formas de sacar el ángulo. Por ejemplo, voy a, nada más como para ampliar un poco, si yo tengo f punto delta r, esto es f por delta r por coseno de zeta, y vean que f punto delta r es el trabajo, y eso ya lo tengo por acá. O sea, yo tengo, por ejemplo, si quisiera sacar el ángulo 150 es igual a f, que yo tengo las dos magnitudes, sería la raíz de 30 a la 2 más 40 a la 2. Esa sería la magnitud del primero,
por la magnitud de delta R, que sería menos 9 a la 2 más 3 a la 2 coseno de zeta. Digo, no me lo está pidiendo el problema, pero si yo quisiera sacar la magnitud, después esto pasa a dividir y para quitar el coseno saco un arco coseno. Es un ejercicio ahí bastante interesante. Lo pueden hacer para ampliar un poco también si quisiéramos saber qué ángulo se forma entre los dos vectores. De igual forma, si yo quisiera, puedo dibujar este y sacar el ángulo entre los dos vectores. También es válido, es otra forma de hacerlo, es otro recurso. Pero vean ustedes cómo se trabaja el producto escalar en términos del trabajo. Hasta el momento hemos analizado lo que ha sido el trabajo realizado por una fuerza constante. Vamos a pasar ahora a realizar un análisis de qué sucede con un trabajo que se realiza o que es realizado por una fuerza variable. Si nosotros analizamos gráficamente lo que hemos visto hasta ahora, teniendo fuerza contra desplazamiento, tendríamos una fuerza que es constante. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Bueno, que el trabajo es el área bajo la curva. Eso es lo que hemos estado haciendo. Esto hasta el momento. Este sería el trabajo por una fuerza constante. ¿Qué pasa con una fuerza variable? Bueno, una fuerza que depende de la posición, como esta que está aquí. Observen que la fuerza no es constante, pues por supuesto. El trabajo también sería el área bajo esa gráfica. Eso nos llevaría a pensar entonces que para calcular el área bajo esa gráfica nosotros deberíamos trabajar con un diferencial. Agarrar esa área y dividirla en pedacitos muy chiquititos, de manera que sean fx por delta x. Bueno, eso nos lleva entonces a la definición de una integral como tal. Y entonces matemáticamente yo puedo expresar ese término de esta forma. El trabajo sería el límite cuando delta x tiende a 0 de fx por delta x, o bien la integral desde x inicial hasta x final de la función de la fuerza por el diferencial de la posición. Un ejemplo muy particular de esto es el trabajo que se realiza en un resorte, porque el trabajo que se realiza en un resorte, es dependiente de la posición. Es decir, el trabajo del que se aplica en el resorte va a ir cambiando, la fuerza va a ir cambiando en términos de la posición a la que yo vaya moviendo el resorte. Eso nos llevaría, bueno, el análisis de esto va muy ligado con lo que se conoce como la ley de Hooke. ¿Qué es la ley de Hooke? Bueno, la ley de Hooke es el modelamiento del comportamiento de un resorte ideal que su módulo de elasticidad responde a esta ley que estamos mencionando. En ese particular, imagínense ustedes, tal y como lo muestra la figura de la izquierda, tenemos un resorte en lo que conocemos, esta x sub 0 es lo que se conoce con el nombre de posición de equilibrio. Entonces tenemos un resorte que está en la posición de equilibrio y nosotros lo estiramos aplicándole una fuerza con la mano que la vamos a denotar como Fp. Eso provoca que el resorte tenga un desplazamiento X. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo quito la mano, quito la fuerza? Entonces el resorte va a devolverse nuevamente a su posición de equilibrio. Eso evidencia de que en el resorte vamos a tener una fuerza que le vamos a llamar como fuerza restauradora, que en algunos textos le hablan o le llaman, como F sub S, pero bueno, le podemos poner F sub S o F sub R. Esa fuerza restauradora es proporcional a la constante elástica del resorte y al desplazamiento medido desde su posición de equilibrio. Es decir, esa fuerza restauradora, vean acá, es igual a una constante elasticidad del resorte por esa posición o ese desplazamiento que sufre el resorte. Tiene un negativo porque por principio acción-reacción esa fuerza se opone a la fuerza que yo aplico. Además de eso, esa fuerza se opone al desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo desplazo el resorte hacia la derecha, la fuerza de restauración aparece hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Y de igual, vean el caso de abajo.
¿Qué pasa si yo más bien empujo el resorte hacia la derecha? Le aplico una fuerza hacia la derecha y ¿qué va a pasar con la fuerza restauradora? Esa fuerza restauradora, más bien hacia la izquierda. ¿Qué va a pasar con esa fuerza restauradora? Va a actuar hacia la derecha. Entonces, por eso es que lleva un negativo. Si nos detenemos un momento y pensamos en la constante de elasticidad, esa constante de elasticidad es muy particular de cada resorte. ¿Qué quiere decir? Bueno, que dependiendo del tipo de resorte, esa constante va a tener un valor más grande o un valor muy pequeño. Para tener un parámetro, la unidad en la que se mide esa constante es en newtons sobre metro. Por ejemplo, las hojas de un resorte, de un compensador, de un vehículo, pueden tener constantes muy altas, mientras que la constante de un resorte de un bolígrafo tiene un valor muy pequeño. Entonces, para que ustedes más o menos dimensionen, esa constante quiere decir cuántos newton tengo que aplicar para poder deformar tantos metros un resorte. ¿De acuerdo? Muy bien, lo que les decía, esa fuerza restauradora y esa fuerza aplicada, que le llamamos FP, por tercera ley de Newton, tienen la misma magnitud, pero sentido contrario. Entonces quiere decir que si yo hago la igualdad por la tercera ley, vamos a encontrar que la fuerza aplicada sería menos K por X, y entonces eso quiere decir que la fuerza aplicada es K por X. Es proporcional también a la constante elástica del resorte y a lo que yo vaya a estirar el resorte como tal. Entonces vean que esa es una fuerza, vean este valor es una fuerza dependiente de la posición, porque depende de la constante y de X. Entonces es una fuerza variable. Entre más estire yo el resorte, más fuerza voy a tener que aplicar para deformarlo. Entonces nos funciona muy bien para analizar la ecuación del trabajo realizado por una fuerza variable, en este caso el caso del resorte. Observen que la ecuación decía que el trabajo era la integral de xy a xf de la fuerza aplicada por el diferencial de posición, en este caso es en x, sustituyendo fx por k por x, que es el valor de la fuerza aplicada. K es una constante, sale de la integral y me quedaría la integral de x de dx, que sería 1 medio por x a la 2. Evaluando en los límites, que sería x y x final, me quedaría que esta expresión es el trabajo realizado por una fuerza variable para el caso de un resorte que obedece la ley de Hooke. ¿Ok? Muy bien. Veamos este problema para poner en práctica esto que acabamos de analizar. Dice, se requiere un trabajo de 12 joules para estirar un resorte 3 centímetros con respecto a su longitud no estirada. Ok. ¿Cuál es la constante del resorte? Bueno, esa primera está muy sencilla. Vean que me dicen que el trabajo son 12 joules y me dicen que lo que vamos a estirar el resorte, X, son 3 centímetros. Pasémoslo a metros de una vez. 0.300 metros. Entonces, en la pregunta A me piden cuánto es la constante del resorte. Bueno, como ya hice la integral, partimos del hecho de que es un resorte que cumple con la ley de Hooke. Entonces, escribimos que el trabajo es igual a 1 medio K por X final menos X sub 0, ¿okay? A la 2. Muy bien. Aquí hay algunos detalles que hay que considerar. Claro, dice que lo vamos a estirar 3 centímetros. Entonces, partimos del hecho de que el X inicial es 0 y el X final es ese que me dan ahí. Muy bien. Entonces, despejando K, me quedaría 2 por el trabajo entre X final a la 2 menos X sub 0 a la 2 es igual a la constante. Me quedaría 2 por 12 joules entre 0.300 a la 2 menos 0 a la 2 sería igual a la constante. Evaluando eso en la calculadora,
nos queda que la constante de ese resorte es 2.67 por 10 a la 4 newton entre metro. ¿Ok? La pregunta B dice, ¿qué fuerza se necesita para estirar 3 centímetros el resorte desde su longitud sin estirar? Entonces, observen que en la pregunta B me van a pedir la fuerza. Para estirarlo igual, 3 centímetros desde el punto o desde la posición 0. Quiere decir que la fuerza sería la constante por lo que yo lo voy a estirar. Es decir, la fuerza serían 2.67 por 10 a la 4 newton por metro por 0.300 metros, ¿de acuerdo? Será la X final. Y cuando ponemos eso en la calculadora, nos da por resultado que son 801 newton. En la C dice, ¿cuánto trabajo debe efectuarse para comprimir ese resorte 4 centímetros con respecto a su longitud no estirada y cuánta fuerza se necesita para comprimirlo esa distancia? Bueno, es muy repetitiva, ya aquí ahora lo que nos quedaría hacer, bueno, es un nuevo trabajo que sería, esto es lo que me están pidiendo y me están pidiendo la nueva fuerza. El nuevo trabajo desde la posición no estirada, observen que para acá me dicen que X final serían 4 centímetros, vamos a pasarlo a metros de una vez, y el X inicial pues sería 0, entonces sería 1/2, bueno, estos son de la condición 2, 1/2, es el mismo resorte, tenemos la misma constante, X final a la 2 menos X sub 0 a la 2, y aquí encuentro este trabajo evaluando la constante 2.67 por 10 a la 4 y los valores de X final y X inicial los tengo aquí. Evaluamos y me queda que el trabajo efectuado es de 21.4 joules y con la fuerza que es lo otro que me están pidiendo, hacemos lo mismo. La fuerza sería la constante por la nueva posición final, la constante 2.67 por 10 a la 4 y la nueva posición final son 4 centímetros y me queda que la nueva fuerza serían 1070 newton. ¿Ok? Para que más o menos veamos cómo, pues es muy repetitiva esta parte C, nada más que me cambian las condiciones. Esto para un resorte. Pero no siempre trabajamos solo con el caso del resorte. Por ejemplo, vean este que sigue a continuación. Dice una fuerza y me dan el valor. Vean que es una fuerza dependiente de la posición. F de X es igual a 18 newton menos 0.530 newton sobre metro X. Voy a escribirla acá la función sin las unidades. Así. Dice, en la dirección X más, a una caja de 6 kilogramos que descansa sobre la superficie horizontal sin fricción de un lago congelado. O sea, me dan la masa 0.600 kilogramos y dice que está en reposo. ¿Ok? Si esta última se encuentra inicialmente en reposo en X0, ¿cuál es la rapidez después de viajar 14 metros? Entonces lo que me piden es la rapidez final después de viajar 14 metros. Perdón, la distancia. El delta R son 14 metros. Aquí vamos a tener que usar también el teorema. Voy a enunciarlo de una forma muy general. Lo que me dan es la velocidad inicial, que es 0. Perfecto. Pero me interesa de este problema porque el teorema de trabajo y energía ya lo vamos a ver.
Me interesa de este problema que analicemos este valor para ver cómo lo calculamos el trabajo. El trabajo sería la integral de la fuerza, bueno, de x inicial a x final, de la fuerza dependiente de la posición, por en este caso la posición que sería, bueno, yo le puse delta R, vamos a trabajarlo en x, entonces lo podemos trabajar como delta x. Vean la función, sería la integral de x sub 0 a x final, y la función es 18 menos 0.530 x, ok, aquí sería d de x, ok, d de x. Perfecto. Entonces voy a distribuir este con cada uno y saco las constantes. El trabajo sería 18 por la integral de x sub 0 a x final, d de x, menos la constante 0.530 por la integral de x sub 0 a x final, de x, d de x. Integro. El trabajo sería entonces 18 por x evaluado desde x sub 0 hasta x final, menos 0.530, y la integral de x de x sería x a la 2 entre 2 evaluado desde x inicial hasta x final. Evaluamos en los límites de integración y me queda que sería 18 por x final menos x inicial menos 0.530 x final a la 2 entre 2 menos x inicial a la 2 entre 2. ¿De acuerdo? Muy bien, ya ahí yo puedo evaluar para los límites de integración y me quedaría que el trabajo es 18 y aquí sería x final, que serían 14 metros, menos x inicial, que serían 0 metros, voy a quitar las constantes a todo, menos 0.530, y aquí serían 14 a la 2 entre 2 menos 0 a la 2 entre 2. Claro, tomo el punto de origen x sub 0 igual a 0 para facilidad, ¿ok? Y evalúo en la calculadora esos resultados para el trabajo. Y el trabajo serían 200.1 joules. Ok, ya vamos a anunciar el teorema, es lo que continúa. Nada más para tenerlo claro, ya lo vamos a ver, el trabajo total es el cambio en la energía cinética, ya lo vamos a enunciar con más detalle, y es un medio masa velocidad final menos velocidad inicial. Nada más ahorita para tenerlo claro y para poder aplicarlo, ya lo vamos a estudiar. O sea que tendríamos esto, esa sería la ecuación que usaríamos en la parte B. Vean que el trabajo ya lo conozco, el trabajo sería este. La velocidad final lo que me piden, la velocidad inicial la conozco y la masa la conozco. O sea que si yo despejo la velocidad final, bueno, esta se hace 0 en el problema, sería 2 por el trabajo total entre la masa es igual a velocidad final al cuadrado, y ahí ya le saco raíz, pongo los valores y me quedaría que esa velocidad es 8,17 metros por segundo. Como les digo, ya vamos a anunciar el trabajo. Esto es nada más para completar el problema. De este problema me interesaba que viéramos un poquito el manejo del trabajo, ¿verdad? Que es el trabajo que actúa sobre el sistema, que es de una fuerza diferente que la del resorte. Vean que la función es dependiente de la posición. Siempre que la función de fuerza sea dependiente de la posición, estamos en presencia de un trabajo de una fuerza variable. Muy bien. Continuamos. Entonces, vamos a hablar de lo que les mencionaba, el teorema trabajo-energía cinética. Vean ese caso que nos muestran ahí en el diagrama. Tenemos una masa sobre la cual actúa una fuerza neta hacia la derecha
Y ese objeto, esa fuerza neta, va a generar que la aceleración, que el sistema tenga una aceleración, tal como lo hemos estudiado, que la velocidad cambie y por lo tanto que se efectúe un desplazamiento. Si nosotros queremos analizar el trabajo total efectuado por esa fuerza neta, sería, ya lo vimos, la integral de Fx por d de x, suponiendo de que es una fuerza constante, variable, perdón. Si la fuerza fuera constante o no, da igual. Al final, la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Entonces, podemos sustituir ese término en la expresión. Y recuerden que la aceleración la definimos como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, estamos en la segunda línea. Si hacemos un trabajo ahí matemático, haciendo un cambio de variable, multiplicando por d de x y dividiendo por d de x, y haciendo el cambio de variable pertinente, al final nos quedaría que el trabajo total es la integral de la velocidad inicial a la velocidad final de la masa por la velocidad por el diferencial de velocidad. Esto es haciendo un poquito ahí de trabajo con respecto a eso que teníamos. Y si resolvemos esa integral y evaluamos en los límites de integración, vean que m es constante, pero que es la masa, me queda la integral de v por d de v, que sería v a la 2 entre 2. Entonces hay un medio que sale adelante de la ecuación. Y me quedarían los dos límites evaluados, entonces me queda que el trabajo total es un medio por la masa y por la velocidad final menos la velocidad inicial, ambas al cuadrado. En ese término nosotros vamos a identificar que v final, y bueno, que si multiplicamos un medio masa por v final, un medio masa por v inicial, nos queda exactamente el mismo término, un medio masa por velocidad al cuadrado. A ese término es lo que se conoce como la energía cinética del sistema. Y lo vamos a representar con la letra K. Esa energía cinética es la energía asociada al movimiento. Es decir, siempre que un sistema se mueva, va a tener energía cinética asociada. Y por lo tanto, vamos a tener que el trabajo total lo podemos definir como el cambio en la energía cinética. Porque sería la energía cinética final, un medio masa por velocidad final al cuadrado, menos un medio masa por velocidad inicial al cuadrado. K final menos K inicial. Y K final menos K inicial, siempre que tenemos la condición final menos la condición inicial de algo, a ese término le podemos llamar como cambio. Y se representa con la letra griega delta, que es ese triangulito que tiene adelante la K. Entonces nosotros podemos definir que el trabajo total es el cambio en la energía cinética. Es lo que aplicamos en el problema de antes que les decía. Es la expresión que podemos utilizar. Cuando se realiza trabajo sobre un sistema, el único cambio en este es su rapidez. El trabajo neto efectuado sobre el sistema es igual al cambio en la energía cinética. O sea, siempre que hay un trabajo y se evidencia un cambio en la rapidez, quiere decir que vamos a tener un trabajo neto que varía la energía cinética. Claro, el teorema trabajo-energía cinética indica que la rapidez de un sistema aumenta si el trabajo neto realizado es positivo, porque la energía cinética final es mayor que la energía cinética inicial. En el caso contrario, que la rapidez final sea menor que la inicial, o sea, que la rapidez disminuya, tenemos o estamos en presencia de un trabajo neto que es negativo, porque la energía cinética es menor que la energía cinética inicial. Si la rapidez inicial y la rapidez final son constantes, entonces quiere decir que el cambio de la energía cinética es cero y quiere decir que el trabajo neto sobre el sistema también es cero, que fue el caso que utilizamos en uno de los problemas iniciales, donde me daba que que el trabajo total era cero porque la velocidad era constante. ¿Ok? Veamos este problema. Dice, estos son muy interesantes, dice: se lanza una piedra de 3 Newton verticalmente hacia arriba desde el suelo. Se observa que cuando está a 15 metros sobre el suelo viaja 25 metros por segundo hacia arriba. Use el teorema trabajo-energía para determinar su rapidez en el momento de ser lanzada y su altura máxima. Entonces, observen que, vamos a ver, esto es lo que vamos a tener. Dice que esta altura, vamos a ver, vamos a ponerlo bien, que la piedra primero tiene un peso de 3 Newton, ok, no me dan la masa, me dan el peso. Si yo quiero obtener la masa, pues son detalles, ¿verdad?
Quiere decir que peso es igual a masa por gravedad. Quiere decir que peso entre gravedad es igual a masa. Quiere decir que 3 entre 9.8 es igual a masa. Y eso quiere decir que la masa podría ser que no lo ocupe, pero bueno, eso es para que vean en caso de que la necesitemos sacar. 3 entre 9.8 da por resultado 0,306 kilogramos. Digo, en caso de que la ocupemos. No sé si la vamos a ocupar, pero bueno, en caso de que la ocupemos, esta es la masa. Muy bien, estaba tomando los datos, es decir, dice que a 15 metros viaja 25 metros por segundo. Ok, va hacia arriba con una velocidad de 25 metros por segundo. Y que esta altura, bueno, este va a ser lo que voy a conocer como el nivel de lanzamiento. ¿Para qué lo defino? Bueno, lo defino porque en el nivel de lanzamiento y sub 0 es 0 y aquí arriba en el punto más alto, entonces tengo que y vale 15 metros. Muy bien, entonces dice que aplique el teorema trabajo-energía para encontrar la velocidad de lanzamiento, la velocidad en el punto 1. Entonces esa es la A. Quiere decir que el trabajo es igual, el trabajo total es igual al cambio en la energía cinética. Ese es el teorema. Y ojo, porque en este particular la fuerza que ejerce trabajo es el peso, es la fuerza de gravedad. ¿Por qué? Porque observen que el objeto se mueve hacia arriba. Voy a dibujar el peso en todo momento, va a ir hacia abajo. En cualquier instante en que ustedes analicen, el peso va a ir en dirección contraria al movimiento. O sea que si aplicamos la definición de trabajo, trabajo es fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. Entonces el trabajo para el peso sería mg por el desplazamiento, vamos a llamarlo delta y, por coseno del ángulo. Y el desplazamiento es hacia arriba, pero el peso actúa hacia abajo. Entonces quiere decir que tenemos un coseno de 180 grados ahí. Y coseno de 180 grados es menos 1, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a anotar ahí. Y el cambio en la energía sería un medio, ya lo vimos, masa, velocidad final. Bueno, voy a escribirlo completo tal vez para que ustedes lo vean como cambio. Y lo vamos desarrollando, ¿les parece? Sería K final menos K inicial. Entonces esto sería menos mg por delta y es igual, y K final es un medio masa, velocidad final, y K inicial un medio masa, velocidad inicial. Observen que no ocupaba la masa porque en todos los términos esta masa lo puedo cancelar. Me queda menos g por delta y es igual, y aquí me quedaría un medio v final a la 2 menos v inicial a la 2. Observen que ahí está lo que tengo. Ese 2 lo puedo mandar a multiplicar, 2g. Es más, y aquí puedo poner y menos y sub 0 es igual v final a la 2 menos v sub 0 a la 2. Y sub 0 se hace 0 porque está en el nivel de lanzamiento. Y entonces me quedaría que ocupo despejar v sub 0. Lo voy a pasar al otro lado. Entonces me quedaría v sub 0 a la 2 pasa positivo. Menos 2 por g por y es igual a v final a la 2. O sea que v sub 0 a la 2 es igual. Y este término pasa a sumar v final más v final al cuadrado más 2 por g por y. Listo. Y evaluamos entonces. V sub 0 a la 2 sería v final, que es 25 metros por segundo a la 2, más 2 por 9.8 por 15. Y a esto le sacamos raíz. ¿Ok? Y entonces me queda que v sub 0 es
30.3 metros por segundo. Vean qué interesante, ¿verdad? El desarrollo del problema y cómo lo enlazamos con el teorema trabajo-energía. Ahora, para la parte B es muy similar en su análisis, nada más que dice cuándo su altura es máxima. ¿Qué cambia en su altura máxima? Bueno, en su altura máxima ya tengo la velocidad de lanzamiento, que es 30.3 metros. Podemos decir que V sub 0 es 30.3 metros por segundo, es decir, y ahora en la altura máxima la velocidad final es 0. ¿Ok? Vamos a determinar ahora la altura máxima. Ahora lo que vamos a contemplar, vean que lo que le damos es vuelta a la variable, y sub 0 es 0, y lo que vamos a encontrar es el valor de y. ¿Cuánto es la altura de y máximo? ¿Cuánto es la altura de y máximo? Eso es lo que vamos a encontrar. El análisis es exactamente el mismo. El trabajo es igual al cambio en la energía cinética. Y tendríamos que, bueno, sería EMG por delta Y coseno de 180, lo mismo que hicimos antes. Y a este lado ya vimos un medio masa, lo voy a poner de una vez condensado, velocidad final menos velocidad inicial a la 2. Y aquí hay una particularidad, observen que la velocidad final es 0, porque estamos en la altura máxima. Esto sigue siendo menos 1, entonces me queda menos mg, y menos y sub 0, ese sería el y máximo, ¿de acuerdo? Tenerlo claro por ahí. Y del otro lado me queda un medio m, v sub 0 menos un medio m, v sub 0 a la 2. Vean que m se va y también los negativos los puedo cancelar. Este se hace 0 y entonces me queda que g por y máximo es igual a un medio por v sub 0 a la 2. Y entonces quiere decir que y máximo es igual a v sub 0 a la 2 entre 2 por g. Y evalúo para los términos que tengo 30.3 metros por segundo el valor de v sub 0 y g 9,8. Y tendríamos que me da 46,8 metros. Muy bien, vean el análisis en este tipo de problemas como tal. Muy bien. Vean este otro. Dice, un bloque de hielo de masa 2 kilogramos se desliza 1.35 metros hacia abajo por un plano inclinado a un ángulo de 36,9 grados bajo la horizontal. Si el bloque parte del reposo, ¿cuál será su rapidez final? ¿Ok? Bueno, suponemos de que no hay fricción, porque es un bloque de hielo. Y si nosotros analizamos esta condición, lo que tendríamos, aquí está el bloque de hielo, de acuerdo, y él va a bajar por el plano hasta llegar a la posición final. Dice que tiene 2 kilogramos la masa, son 2 kilogramos y que se desplaza 1.35 metros. ¿De acuerdo? Si analizamos lo mismo, el mismo análisis que hicimos antes del eje Y por acá y del eje X por acá, observen que este sería el peso m por g, y ese peso tiene dos componentes, uno en X, uno en Y. Este ángulo es el ángulo del plano, que dice que es de 36.9 grados. Entonces este sería mg coseno de 36.9 y este sería mg seno de 36.9, y la otra fuerza que aparece por acá es la fuerza normal, que no ejerce trabajo. Dice que parte del reposo, velocidad inicial es 0, y lo que quiero encontrar es la velocidad final, la velocidad en ese punto. Aplico teorema trabajo-energía, el trabajo es igual al cambio de la energía cinética, y vean que la única fuerza
que ejerce trabajo es esta que está acá. Pero vean que ahora va en la misma dirección del movimiento. O sea que sería mg seno de 36.9, esa sería la fuerza, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo, y va moviéndose en la misma dirección del desplazamiento. Entonces quiere decir que sería coseno de 0. O sea, esto es 1 y al otro lado tendríamos un medio masa, velocidad final a la 2, menos velocidad inicial a la 2. Este también se hace 0 porque partía del reposo, y entonces quiere decir que me queda, vean que no es dependiente de la masa, se me va a cancelar, pues están los dos términos, me queda g seno de 36.9 por delta x es igual a un medio v final a la 2, y de ahí despejo v final, el 2 pasa a multiplicar, le saco raíz y le pongo los datos del problema, básicamente. Y me quedaría que es 3.99 metros por segundo. Sería, voy a escribirla. 3.99 metros por segundo. Sería la velocidad final. Sería la raíz de 2 por g seno de 36.9 por delta x. Así es como quedaría. Le meto los números y me da ese resultado. ¿Ok? Vean, estos problemas de teorema, trabajo y energía pues vuelven a hacer relación, ¿verdad?, a la definición de trabajo que estudiamos al inicio. Vean este que está acá. Dice, un pequeño bloque con masa de 0,600 kilogramos se conecta a una cuerda que pasa por un orificio en una superficie horizontal sin fricción. El bloque está girando a una distancia de 0,40 metros del orificio, con una rapidez de 0.70 metros por segundo. Entonces vean que me dan el radio. El primer radio es 0.40 metros. Ok, espérense un momento. 0.40 metros, y la primera velocidad es de 0.70 metros por segundo. Luego se jala la cuerda por abajo, acortando el radio de la trayectoria del bloque a 0,10. O sea, ahora el nuevo radio 0,10. Ahora la rapidez del bloque, me dan una nueva rapidez, es de 2.80 metros por segundo. ¿Qué tensión hay en la cuerda cuando el bloque tiene una rapidez de 0,70? O sea, la tensión inicial. Vean que ese problema es un problema, la parte A es un problema de aplicaciones de las leyes de Newton. Vean ustedes que si yo dibujo el diagrama en el sistema, estaría actuando la tensión, el peso y la normal. Entonces, quiere decir que para la pregunta A, sumatoria de fuerzas radiales es igual a masa por aceleración radial, y la fuerza que actúa es la tensión, masa por, y la aceleración radial que actúa sería la velocidad al cuadrado entre el radio. ¿Ok? Y vean que la masa del bloquecito me la dan. Me dice el problema que la masa es 0,0600 kilogramos. Quiere decir entonces que la tensión serían 0.0600 kilogramos. Y ojo, bueno, voy a considerar que esta es la aceleración radial inicial para tenerlo claro. Por 0.70 metros por segundo al cuadrado, todo, entre 0.40 metros, que es el radio. Y con esto tengo la tensión. Vean que eso es un problema. Este problema es de las aplicaciones, es decir. Y eso me da 0,074 newton. La parte B dice
¿Qué tensión hay en la fuerza, en la situación B? Cuando la rapidez, entonces la parte B es exactamente lo mismo, nada más que ahora me piden para la segunda condición. Entonces, de forma análoga, vamos a ponerlo así, entre el radio a la 2. Nada más es de evaluar con los datos de la segunda particular, que sería igual 0,600 de la segunda situación en parte 0,0600, ¿ok? Por la velocidad, que es 2.80 metros por segundo a la 2, y el radio, que es 0,10 metros. Y entonces la nueva tensión sería 4.7 newton. ¿De acuerdo? Muy bien. Y para la parte C, lo que me piden es cuánto trabajo efectuó la persona. Bueno, si me piden el trabajo que efectuó la persona, pues el trabajo es el cambio en la energía cinética y tengo las dos velocidades. O sea que el trabajo sería un medio masa V final a la 2 menos V inicial a la 2. O sea, un medio por 0.0600 kilogramos por 2.80 a la 2 final menos la inicial, que es 0.70 a la 2. Y con esto tendríamos el trabajo. Vean que resulta sencillo la aplicación de el trabajo. Y eso nos da por resultado 0.22 joules. ¿Ok? Muy bien. Interesante también, ¿verdad? Un poquito ahí retomando lo que son aplicaciones. Vean que estos problemas podrían hacer referencia. Otra forma también podría ser, pues, realizando ahí, ¿verdad?, el análisis del trabajo, que es igual a la integral de fx por dx para las diferentes fuerzas, y observar, ¿verdad?, cómo es que varían. Podríamos encontrarlo más simple. Nos resultó por el teorema ahí trabajo-energía. Vean este también hace una combinación ahí interesante entre un resorte y una masa que tiene velocidad. Dice, un bloque de 5 kilogramos se mueve con velocidad v sub 0 6 metros por segundo en una superficie horizontal sin fricción hacia un resorte con una constante K, 500 Nm, que está unido a la pared. El resorte tiene masa despreciable. Calcule cuál será la distancia máxima que se comprime o que se comprimirá el resorte. ¿Qué es lo que me están diciendo? Que todo el trabajo que tiene el resorte en velocidad que va a hacer, lo va a transformar en trabajo que se acumula en el resorte. Entonces, lo que me están diciendo, en otras palabras, es que, bueno, podemos poner que el trabajo del resorte sería igual al cambio de energía cinética que tiene la masa. El trabajo del resorte ya vimos que es un medio K por x final a la 2 menos x sub 0 a la 2, y el delta K es un medio masa v final a la 2 menos v sub 0 a la 2. Esa sería la relación que tenemos por ahí. Entonces, vean ustedes, un medio se nos cancelan. Si yo considero que la posición inicial del resorte es 0, entonces, y la velocidad final de la masa es 0, entonces me quedaría algo así, de esa manera. K por x final a la 2 es igual a m por v sub 0 a la 2. Bueno, ahí con un negativo porque se me va a comprimir el resorte. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que me pedían era x, el valor de x. Ok. Muy bien.
Entonces x final lo que voy a encontrar quiere decir que sería m por v sub 0 entre k. ¿De acuerdo? Muy bien. Y de ahí lo que tengo que hacer es raíz de, y los datos que me da el problema, que sería 5 kilogramos de masa por 6 metros por segundo a la 2 entre 500 newton metro. Y tendríamos que x final es de 0.600, perdón, 0.600 metros. Vean que el teorema de trabajo, lo que me dice ahí, ¿verdad? Es que pues, se va a acumular energía en el resorte. La B me dice qué valor máximo debería tener v sub 0 para que la distancia no sea mayor a 0,150. O sea, me están dando ahora que x final del resorte es 1.50 y lo que me preguntan es cuánto vale v sub 0. Bueno, pues la relación es exactamente la misma y entonces tendríamos que cambiar el despeje. Ahora v sub 0 sería x final por k entre m. Y evaluamos, ¿verdad? Para los mismos datos que tenemos, nada más que ahora le ponemos el x sub 0, el x final, perdón, que me dan. Y tendríamos que es 1,50 metros por segundo. Claro, el teorema trabajo-energía aplicado en un sistema masa-resorte. Muy bien. Vean este otro también es muy parecido. Vean lo que dice. Dice en una pista de hielo horizontal, prácticamente sin fricción, una patinadora se mueve a 3 metros por segundo, encuentra una zona áspera que reduce su rapidez a 1.65 metros por segundo, debido a una fuerza de fricción que es del 25% del peso de la patinadora. Vean ese dato. Me dicen que la fuerza de fricción es 25% el peso de la patinadora. O sea que la fuerza de fricción sería 25 de cada 100 m por g. O sea que la fuerza de fricción es 0.25 mg. Ojo con este dato, no podemos trabajar en porcentajes, hay que trabajar en frecuencias relativas. Me dan que la velocidad inicial es 3 y la velocidad final es 1.65. Ok. Muy bien. Listo, nada más. Eso es lo que me dan. Y lo que me piden es el valor del delta X. Entonces, bueno, vean ustedes que puedo aplicar el teorema trabajo-energía. El teorema trabajo-energía sería el cambio en la energía cinética. ¿De acuerdo? Entonces el trabajo únicamente va a actuar la fricción. Entonces sería la fuerza de fricción por el delta X coseno de 180, porque claro, va a ir en dirección contraria. Esto sería un medio m y aquí sería v final a la 2 menos v sub 0 a la 2. Esos valores los tengo. Y Fk es 0,25 mg. Entonces aquí delta X y coseno de 180 en menos 1. Hago negativo ese término. Y aquí me queda un medio m, v final a la 2 menos v sub 0 a la 2. Vean que no hace falta conocer la masa de la patinadora, sino que el delta X sería g y 0,25 pasan a dividir con el negativo. Entonces me quedaría v final a la 2 menos v sub 0 a la 2 entre 2 por menos 0.25 por g. Listo, ahí estaría el valor de delta X, que sería entonces v final, que es 1.65 a la 2, menos v inicial, que es 3 a la 2, entre 2 por menos 0.25 menos 0.50 por 9.8.
Y con eso tendríamos el valor de delta X, que sería 1,3. 1,3 metros sería ese valor. Muy bien. Y para cerrar este capítulo, es importante analizar el concepto de potencia. Muy utilizado en este tema de energía, la potencia la podemos definir como la transferencia de energía en el tiempo. El valor de potencia instantánea en un instante determinado sería la derivada de la energía con respecto al diferencial de tiempo. O sea, la derivada del trabajo con respecto al tiempo, porque es lo que estamos analizando. Si actúa una fuerza externa en un intervalo, podemos hablar de una potencia promedio. Y esa potencia promedio podríamos analizarla como el trabajo que aplica en ese intervalo con respecto a la duración de ese intervalo. Observen ustedes que podemos aplicar pues la definición de trabajo, ¿verdad? La derivada de trabajo con respecto al tiempo a la definición de potencia que antes analizamos. Porque trabajo, si la fuerza es constante, porque estamos hablando de una fuerza constante, entonces sería la fuerza por el diferencial del desplazamiento y abajo me queda el diferencial de tiempo. Y el diferencial del desplazamiento entre el diferencial del tiempo no es otra cosa sino que la velocidad. O sea que la potencia instantánea también la podemos definir como F.V. ¿Por qué punto? Porque recuerden que es un producto escalar, ¿verdad? Entonces sería F por V coseno del ángulo que se forma entre esos dos vectores. En el sistema internacional, la unidad de potencia es el watt, en honor a James Watt, el inventor de la máquina de vapor. Un watt equivale a un joule sobre segundo y en términos de unidades más simples es un kilogramo por metro al cuadrado entre segundo al cubo. Hay otra unidad que es el caballo de fuerza. Un caballo de fuerza equivale a 746 watts. Pero también, por ejemplo, la energía la podemos definir en términos de potencia. El recibo de la luz lo cobran, el recibo de la electricidad lo cobran en términos de kilowatt hora. Que sería la energía transferida en una hora a una rapidez constante de 1 kilowatt, o sea, de 1000 joules por segundo. Más o menos 1 kilowatt hora equivale a 3.60 por 10 a la 6 joules, para que ustedes tengan una idea y puedan hacer un cálculo ahí con los consumos eléctricos también. Bueno, veamos este problema. Este problema también está muy interesante. Dice, una caja sobre una carreta motorizada parte del reposo y se mueve con una aceleración constante hacia el este, cuyo valor es de 2.80 metros por segundo al cuadrado. Entonces me dan la aceleración 2.80 metros por segundo al cuadrado y ojo, me dice que la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. Un trabajador ayuda a la carreta empujándola con una fuerza hacia el este, o sea, hacia la misma dirección, que depende del tiempo. Y me dan que Ft es 5.40 T. Voy a quitar las unidades. Ft 5.40 T. Muy bien. ¿Cuál es la potencia instantánea suministrada por esa fuerza en T igual 5 segundos? O sea, me piden la potencia a los 5 segundos. ¿Ok? Entonces, vean que lo que me están pidiendo es la potencia instantánea. Observen que potencia es fuerza punto velocidad, ¿verdad? Como lo dijimos antes. P es igual a F.V. Vean que la fuerza yo la puedo calcular a los 5 segundos, porque yo puedo decir que la fuerza a los 5 segundos sería 5.40 por T, que serían 5 segundos. Observen que esa fuerza es un número en ese instante. En ese instante esa fuerza es de 27 newton. Ahora, yo ya tengo una parte de la ecuación. 27 newton. Me falta encontrar la velocidad, pero claro, ya yo con estos datos y con el tiempo puedo encontrar la velocidad final, porque la velocidad final es la velocidad inicial más aceleración por tiempo.
O sea que la velocidad sería 0 más 2.80 metros por segundo al cuadrado por el tiempo que son 5 segundos. Y con esto tendríamos la velocidad final. Observen, echamos mano de las ecuaciones de cinemática también. En ese particular la velocidad serían 14 metros por segundo y entonces sería lo que va acá, 14 metros por segundo porque es la velocidad. Y cuando hago esa relación, la potencia media, perdón, la potencia instantánea serían de 378 watts. ¿Ok? Muy bien, vean, vamos haciendo uso de todo lo que hemos venido estudiando en el curso. Para finalizar, por ahí les dejo un resumen donde vienen más ejemplos resueltos para que ustedes puedan ampliar un poco el criterio. Y les dejo también un problema práctico de un resorte que no necesariamente cumple con la ley de Hooke. Ustedes ahí escanean ese código QR y encontrarán ese ejemplo con su respectiva solución. Nos vemos en la próxima.